Buenas tardes a todos. Shalom. Soy Shash Bedrosian, de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública. Responderé algunas preguntas después de compartir un par de puntos breves con ustedes hoy. Solo asegúrense de poner sus preguntas en el chat de este Zoom, junto con su nombre y el medio al que pertenecen. Gracias. Han pasado 790 días desde que 251 personas fueron secuestradas por primera vez y llevadas como rehenes dentro de la Franja de Gaza por terroristas palestinos. No eran militantes, como Sky News y otros medios han informado durante 2 años. Eran terroristas que harán cualquier cosa por repetir el 7 de octubre y avanzar su objetivo de aniquilar al Estado de Israel. Estamos en un punto crítico de este alto el fuego. El miércoles por la noche, Israel recibió los restos del último ciudadano extranjero que fue secuestrado el 7 de octubre. Después de que los restos fueron transferidos a nuestras fuerzas de seguridad en Gaza, el Instituto Forense confirmó que pertenecen a Sutisak Rintalak, de bendita memoria, originario de Tailandia. Sutisak fue asesinado en los campos del Kibbutz Be'eri mientras trabajaba la mañana del 7 de octubre. Luego, los terroristas arrastraron su cuerpo hacia Gaza. Hamás ha destrozado a estas familias reteniendo los cuerpos de sus seres queridos, sus restos. El padre de Sutisak, en Tailandia, habló hace unos días con un medio israelí, diciendo que se sentía mal porque aún no ha visto el cuerpo de su hijo ni nada, y explicó que quiere que le devuelvan el cuerpo de su hijo, aunque solo queden cenizas. Quiero que envíen lo que sea que quede de él. ¿Puedes imaginar a un padre, allá en Tailandia, teniendo que enfrentar algo así? Esa es una cita directa de su padre, un hombre desgarrado por el dolor que no ha visto a su hijo en 2 años, desde que él vino a Israel buscando una vida mejor. Este es él. Sutisak enviaba dinero a su familia constantemente, cada semana. Su madre dijo a un medio israelí que su hijo quería ahorrar un poco más y luego regresar definitivamente a Tailandia. Y entonces llegó el 7 de octubre. Como puedes ver aquí, estos son algunos de los videos. Un rehén tailandés siendo secuestrado y llevado a hospitales el 7 de octubre. Es un video terrible. Esto fue captado por cámaras de vigilancia el mismo 7 de octubre. Como puedes ver, un rehén tailandés siendo trasladado a un hospital. Y como puedes ver, los hospitales fueron utilizados por Hamás. Muchos de estos rehenes llegaron a Israel buscando una vida mejor, trabajando nuestros campos en el sur, atendiendo las granjas de nuestros kibutzim. Algunos eran estudiantes que llegaron en pasantías para aprender técnicas avanzadas de agricultura. Estos son algunos rehenes tailandeses que fueron liberados de la cautividad de Hamás después de 482 días. Estos terroristas en Gaza tenían otros planes. Aunque estos ciudadanos extranjeros no tenían nada que ver con este conflicto, no recibieron ninguna advertencia de lo que Hamás estaba preparando al otro lado de la frontera, y no tenían forma de comprender el terror que les golpearía esa mañana horrible. Sutisak no era judío ni israelí. Tampoco lo eran estos rehenes. Él simplemente estaba aquí buscando una oportunidad. Hamás no discriminó el 7 de octubre. Fuera judío, musulmán, cristiano, asiático, africano o cualquier otra identidad, toda persona inocente que se cruzó en el camino de los terroristas sufrió la misma barbarie. No se detuvieron a preguntar quién era local y quién era extranjero. Desataron su brutalidad sobre cada ser humano que encontraron. Sabemos que 35 ciudadanos extranjeros, sin nacionalidad israelí, fueron secuestrados por terroristas palestinos el 7 de octubre. Eran personas que no tenían idea de la brutalidad que enfrentarían ese día. Como les mostramos, en algunos de estos videos de rehenes siendo llevados cautivos a hospitales, Hamás ha utilizado estos hospitales, explotándolos para ocultar rehenes y mantenerlos prisioneros allí. Casi todas las instituciones médicas en Gaza fueron abusadas por los terroristas para disparar desde ellas, almacenar armas y cohetes, o incluso utilizarlas como cuarteles generales. Les mostramos todos esos videos en la pantalla, mostrando cómo fueron tratados nuestros rehenes, nuestros ciudadanos extranjeros, en ese día tan horrendo. Nuestro último rehén que sigue en cautiverio en este momento es el sargento mayor Ron Bealey, quien estaba con permiso médico por una fractura en el hombro la mañana del 7 de octubre. Miembro de la unidad policial antiterrorista Yassam, Ron se dirigió de inmediato hacia la frontera sur y combatió contra terroristas cerca del Kibbutz Al-Amin. Fue asesinado esa mañana, y su cuerpo fue arrastrado hacia Gaza. La madre de Ron escribió en Facebook: "El primero en salir y el último en regresar. No nos detendremos hasta que vuelvas". Y tampoco lo hará el primer ministro, quien ha asumido personalmente esta misión de traer a nuestros rehenes de vuelta a casa. Israel está agotando todos los esfuerzos hasta que nuestro último rehén, Ron Bealey, regrese al hogar.
En la reunión de gobierno de hoy, el primer ministro Netanyahu confirmó que Ron eliminó a 14 terroristas en su combate contra ellos ese día. El primer ministro mantiene un contacto regular con la extraordinaria familia de Ron Bealey, quienes han calificado como increíbles las operaciones y planes para traer a casa a los 254 rehenes desde Gaza. El primer ministro está decidido a traer a Ron de regreso. A continuación, quiero llamar su atención a la entrevista que el primer ministro concedió anoche a The New York Times. A medida que nos acercamos a alcanzar la segunda fase del plan de alto el fuego, el primer ministro Netanyahu compartió cómo imagina que se desarrollará el futuro de esta fase y por qué cada paso es tan crítico. Adelante. Cher Cousin, La segunda fase es desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza. Creo que hay una segunda fase que consiste en desradicalizar a la población de Gaza después de 60 años de una incitación increíble, un adoctrinamiento increíble que realmente debe cambiarse. Ahora, eso va a ocurrir de una de dos maneras. Podría suceder con una fuerza internacional que Estados Unidos está tratando de conformar, y espero que lo logren. Y si no, como el presidente Trump ha dicho, y como yo he dicho, puede hacerse por las buenas o por las malas. La manera difícil es que tengamos que hacerlo nosotros. Espero que no, porque no quiero gastar más sangre y recursos, especialmente la sangre de los israelíes o, en ese caso, de los gazatíes. Pero es algo que debe hacerse. Jamás no puede quedarse allí y no se quedará. Es fundamental entender que el éxito de este alto el fuego dependerá de que se cumplan todas sus partes. Lamentablemente, desde hace semanas, como he repetido una y otra vez, Hamás ha violado el alto el fuego. El miércoles, soldados de las FDI que operaban en el este de Rafah fueron atacados por varios terroristas que salieron de infraestructura subterránea. El enfrentamiento dejó 5 soldados de las FDI heridos, incluido un soldado de combate en estado grave. Las FDI actuaron para repeler esta violación del alto el fuego por parte de Hamás y eliminaron a un terrorista usando inteligencia precisa. El primer ministro Netanyahu envió sus deseos de pronta recuperación a nuestros soldados heroicos heridos en ese choque, y enfatizó que la política de Israel es clara. Israel no tolerará daños contra soldados de las FDI y responderá en consecuencia. A continuación, como mencionamos ayer, Israel tuvo una reunión positiva con el gobierno y funcionarios económicos del Líbano. Bajo la dirección del primer ministro Netanyahu y como parte del diálogo y la coordinación en materia de seguridad entre Estados Unidos, Israel y el Líbano, el subdirector de la División de Política Exterior del Consejo de Seguridad Nacional sostuvo un encuentro en Líbano con el asesor del presidente Trump sobre temas relacionados con el país, así como con otros representantes civiles libaneses relevantes. La reunión se llevó a cabo en un ambiente positivo y se acordó formular ideas para impulsar una posible cooperación económica entre Israel y el Líbano. Un acontecimiento histórico. Israel dejó claro que Hezbollah debe desarmarse, independientemente del avance de cualquier cooperación económica. Ahora, ambas partes acordaron mantener una reunión de seguimiento. Además, en esa entrevista con The New York Times anoche, el primer ministro Netanyahu dijo lo siguiente acerca de seguir cortando el eje del terror de Irán mediante operaciones exitosas que atacan la cabeza de la serpiente, mientras trabajamos junto con nuestros vecinos para enfrentar a nuestros enemigos comunes. Escuchen esto. Hemos eliminado esta amenaza de aniquilación nuclear que pudo haber ocurrido en un año. Irán, en un año, incluso en 6 meses, podría haber tenido su primera bomba atómica. Y no tendrán ningún reparo en lanzarla contra Israel. ¿Y dónde crees que está Irán ahora respecto a eso? Creo que los hemos retrasado muchísimo, Andrew. ¿Cuánto? Bueno, creo que es muy difícil fabricar una bomba cuando tus principales científicos han sido eliminados. Tenían científicos nucleares y los neutralizamos en los próximos 2 minutos de la guerra, justo con un alto mando. Los retrasamos. ¿Significa eso que no volverán a intentarlo? Por supuesto que lo intentarán. Pero nuestro enfoque ahora mismo está en el eje iraní, en sus distintos apoderados en Hamás. Terminaremos el trabajo allí y abramos un camino hacia un futuro diferente para Gaza e Israel. Y lo mismo ocurre con Hezbollah. Es decir, hemos abierto la posibilidad de un cambio en el Líbano. Creo que también depende del pueblo libanés aprovechar el futuro de su propio país. Pero hemos debilitado enormemente a Hezbollah y enfrentamos a los hutíes y a cualquier otro grupo proxy con el que tengamos que lidiar.
Creo que las oportunidades son enormes, enormes, pero creo que se necesita más trabajo. Finalmente, para compartir con ustedes lo dicho en la reunión de gobierno esta mañana, el primer ministro reiteró que el éxito de Israel en su batalla contra el eje del terror está abriendo oportunidades de paz con nuestros vecinos. Destacó la economía fuerte y estable de Israel, donde las inversiones continúan llegando, y seguirán haciéndolo en el futuro. La bolsa de valores está rompiendo récords, el shekel se ha fortalecido, las tasas de interés han bajado y el desempleo está en su punto más bajo de la historia. Y tengan en cuenta que todo esto ha ocurrido durante 2 años de guerra en varios frentes. También puedo compartir con ustedes que hoy se anunció que el primer ministro Netanyahu recibirá al canciller de Alemania este domingo en la oficina del primer ministro. Habrá también una conferencia de prensa conjunta por la tarde. Ahora tomaré algunas preguntas. Joel Pollack, Del California Post. ¿puede comentar sobre una protesta ayer en Los Ángeles que tuvo como objetivo una reunión comunitaria judía en el templo de Wilshire Boulevard, donde se iba a discutir la seguridad física con funcionarios israelíes? No tengo información al respecto, Joel, pero puedo investigarlo. Segunda pregunta. ¿Puede comentar sobre el desafío de negociar con el Líbano mientras también se llevan a cabo ataques aéreos contra Hezbollah? Como reiteré dentro de esa sesión informativa, expliqué que Israel seguirá defendiéndose y que Hezbollah está obligado a desarmarse, independientemente de las conversaciones que tengan lugar. El Estado de Israel seguirá insistiendo en la aplicación total del alto el fuego en el Líbano, para garantizar que este grupo terrorista quede completamente aislado, que no se rearme, y que no exista ninguna amenaza para el Estado de Israel, sus ciudadanos y nuestras fuerzas de seguridad. 3. El primer ministro Netanyahu dice que está dispuesto a venir a Nueva York. Hay una visita planeada. ¿Y qué haría Israel para evitar el arresto que el alcalde electo Mamdani ha amenazado? Él tuvo una entrevista ayer con The New York Times y habló un poco sobre ese tema. Pueden escucharlo allí. Steve Scher de Reuters. Dado el ambiente político y las luchas internas dentro de la coalición, ¿cuánto esfuerzo está dedicando Netanyahu a aprobar el presupuesto de 2026 para asegurar que el gobierno no colapse a finales de marzo? ¿Podría utilizarse el no aprobar el presupuesto como una forma de convocar nuevas elecciones? Bueno, el primer ministro es un líder extremadamente fuerte y está impulsando su agenda hacia adelante. También publicamos un comunicado sobre este tema tras la reunión de gobierno de esta mañana. Puedes revisarlo allí. Thomas Helm, de Die National. ¿Podría dar más detalles sobre lo que se discutió en las conversaciones de ayer entre Israel y representantes libaneses? Lo que puedo compartir con ustedes es lo que ya he dicho en esta sesión informativa y también ayer, estas conversaciones tuvieron lugar. Fueron históricas, y Israel está trabajando para crear paz con sus vecinos. Esto es lo que el primer ministro ha dicho de manera constante y seguirá diciendo. Mientras trabajamos para cortar a nuestros enemigos comunes, estas organizaciones terroristas, los apoderados de Irán, Hezbollah, Hamas, los hutíes y otros, continuaremos protegiendo a Israel. Teresa, de Foreign Daily News. ¿Puede aclarar qué otras condiciones considera necesarias Israel antes de reabrir el cruce principal de Gaza y cómo influye, en esa decisión, la transferencia de restos de hoy? No estoy segura a qué transferencia de hoy se refiere. Supongo que habla de la transferencia de nuestro ciudadano tailandés que estuvo cautivo 790 días y que finalmente fue devuelto ayer. Recuerden, este era un ciudadano tailandés, ni siquiera israelí. Jamás retiene a la gente, no importa quién seas o de dónde vengas. Un nacional tailandés estuvo cautivo por más de 2 años, y recordemos además que todavía tenemos a otro rehén israelí en cautiverio. Queda uno solo. Hamas hizo un acuerdo al inicio de este proceso, hace ya más de 50 días, en el que se comprometía a liberar a los 48 rehenes dentro de 72 horas. Estoy aquí, más de 50 días después de ese compromiso, y todavía tenemos a un rehén cautivo. Es inaceptable. Es una violación del acuerdo. Ellos hicieron una promesa, y se espera que la cumplan. Adam Parsons, de Sky News. ¿Puede confirmar si Abu Sabab ha sido eliminado y explicar cuál era la relación que Israel tenía con él? He visto sus reportes. No puedo comentar al respecto en este momento. Y por cierto, estaba viendo Sky News ayer, y noté una y otra vez que a los terroristas de Hamas se les llama militantes. Estos son terroristas. He visto esto de forma generalizada durante 2 años.
¿Por qué se utiliza el término militante para describir a personas que cruzaron la frontera, masacraron comunidades, cometieron matanzas, tomaron rehenes, y durante más de 2 años han sido definidos como militantes? Esto es una organización terrorista que cree en el movimiento yihadista. Estos son terroristas. Utilicemos la terminología correcta. Lo hemos visto una y otra vez. Sky News lo ha usado nuevamente, casi durante 2 años, además de la BBC y muchas otras organizaciones. Leo sus medios a diario, y preferiría, al igual que el resto del mundo que cree en la democracia, no ver la palabra militante utilizada para describir a un terrorista real. Bueno, estas son todas las preguntas que veo por ahora. Si tienen alguna otra, por favor comuníquense con nuestra oficina. Muchas gracias por su tiempo hoy.